pasaría si uno de los rostros más perfectos del K-pop se volviera inolvidable precisamente por parecer casi irreal? Antes de que Karina se convirtiera en esa clase de idol a la que la gente no puede dejar de mirar, la mujer de facciones afiladas, elegancia contenida y un aura que parece existir en algún punto entre la fantasía futurista y la vida real, no era más que una chica joven avanzando hacia un sueño que nadie tiene garantizado alcanzar. Mucho antes de los escenarios pulidos, los fancams virales, la imagen de lujo y el reconocimiento instantáneo, hubo un comienzo más silencioso. Y quizá sea justamente ese contraste lo que vuelve su historia tan fascinante. Porque Karina no se siente como una idol a la que la gente simplemente admira. Se siente como una imagen que la gente intenta descifrar. Y esa diferencia importa. En el K-pop, la belleza por sí sola puede atraer atención, pero rara vez garantiza una permanencia real. La industria está llena de visuales impactantes, estilismos impecables y primeras impresiones cuidadosamente construidas. Lo que distingue a Karina es que su atractivo no termina en lo bella que es. Hay algo más frío, más afilado y más difícil de leer en la manera en que se la percibe. Se ve pulida, pero no vacía. Perfecta, pero no simple. Incluso a primera vista hay una tensión en su imagen que obliga a seguir mirándola. Y esa es exactamente la razón por la que se volvió tan poderosa. Nacida como Yoo Ji-min el 11 de abril de 2000 en Corea del Sur, la vida de Karina antes de la fama no venía acompañada de la mitología instantánea que la gente proyecta sobre ella hoy. Antes de los escenarios y de la abrumadora atención pública, era simplemente alguien con potencial avanzando hacia uno de los sistemas más duros del entretenimiento moderno. Como muchas futuras idols, tuvo que entrar en un mundo donde el talento se pone a prueba de forma constante, la imagen se moldea con cuidado y las oportunidades dependen de sobrevivir a presiones que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Pero la historia de Karina se siente distinta por el tipo de imagen que construiría después. Nunca iba a volverse memorable de una forma ruidosa o caótica. Incluso antes del debut, probablemente ya había algo naturalmente compuesto en su presencia, algo limpio, controlado y ligeramente distante. No frío en el sentido vacío, sino contenido en sí mismo. Esa clase de energía que hace que la gente proyecte misterio sobre ti aunque tú no lo pidas. Más adelante, eso se convertiría en una de sus mayores fortalezas, porque en una industria llena de idols que intentan ser queribles al instante, Karina desarrolló una presencia que parecía más difícil de alcanzar. Y eso la volvió todavía más intrigante. Aún así, nada de eso significaba que el camino fuera a ser fácil. Convertirse en idol bajo una de las compañías de entretenimiento más grandes de Corea implica entrar en un sistema construido sobre la evaluación constante. Significa entrenar mientras te comparan, te corrigen, te moldean y te exigen demostrar no solo que tienes talento suficiente, sino que también puedes sobrevivir a la transformación necesaria para debutar. Para alguien que más tarde se vería tan pulida sobre el escenario, esos años iniciales fueron casi con seguridad mucho más duros de lo que la imagen final sugiere. Esa es la parte que la gente suele olvidar cuando mira a idols como Karina. La imagen terminada puede parecer sin esfuerzo, pero esa sensación de facilidad casi siempre está construida sobre presión. Y en el caso de Karina, esa presión no solo la prepararía para debutar, también daría forma exacta a las cualidades que después la volverían imposible de ignorar. El control, la quietud, la precisión y esa sensación de que puede dominar la atención sin parecer nunca desesperada por conseguirla. Ese tipo de poder no aparece de un día para otro. Se construye en silencio antes de que el público siquiera sepa lo que está a punto de ver. Y para Karina, la siguiente etapa de esa transformación sería aún más intensa. Porque una vez que entró al mundo de las trainees y se acercó al debut, ya no sería juzgada solo por su potencial. Sería puesta a prueba para ver si la perfección podía convertirse de verdad en presencia. Una vez que Karina entró en el sistema de trainees de SM Entertainment, el potencial dejó de ser suficiente. Esa fue la etapa en la que la belleza, el talento y la ambición tuvieron que sobrevivir a algo mucho más duro, la presión. En el K-pop,
especialmente bajo una empresa como SM, debutar nunca es simplemente el resultado de parecer prometedora. Es el resultado de soportar años de correcciones, competencia, disciplina y la posibilidad constante de que el lugar termine siendo para otra persona. Para Karina, este fue el periodo en el que la imagen que hoy la gente percibe como casi sin esfuerzo se fue construyendo en silencio bajo condiciones que no tenían absolutamente nada de fáciles. Y eso importa, porque idols como Karina suelen ser vistas primero a través del resultado final. El rostro pulido, los ángulos perfectos, la presencia escénica que parece demasiado controlada como para ser natural. Pero un control así casi siempre nace de haber sobrevivido a un sistema que deja muy poco espacio para la debilidad. Nace de la repetición, de ser observada de cerca, de aprender a afilar no solo tus habilidades, sino también la manera en que sostienes tu cuerpo bajo presión. Eso fue exactamente lo que exigieron sus años de trainee. Para Karina, esos años no fueron solo una cuestión de aprender a cantar o bailar, fueron años de volverse elegible dentro de una máquina ferozmente competitiva. En una empresa llena de futuras estrellas, cada trainee tiene que responder la misma pregunta: ¿qué te hace imposible de reemplazar? Para algunas, la respuesta es un carisma evidente, para otras, la técnica. En el caso de Karina, la respuesta era algo más específico. No solo parecía una estrella, parecía una idea alrededor de la cual la industria podía construir algo. Eso la volvía poderosa. Y también hacía mucho más pesadas las expectativas, porque una vez que alguien empieza a ser reconocido como pieza central, la presión cambia de forma. Ya no solo estás intentando debutar, estás siendo preparada para la visibilidad, para el escrutinio, para esa clase de atención que puede transformar la admiración en obsesión casi de la noche a la mañana. Y cuando aespa finalmente apareció, esa presión se volvió real. Desde el principio, aespa nunca fue un grupo pensado para entrar al K-pop en silencio. El grupo llegó con un concepto audaz, una curiosidad pública intensa y la carga de lanzarse bajo una de las compañías más observadas de toda la industria. Todas las integrantes tenían que sostener atención, pero Karina en particular destacó casi de inmediato. Sí, tenía unos visuales imposibles de ignorar, pero además poseía una clase de control escénico capaz de hacer que incluso la quietud pareciera intencional. Ahí comenzó su verdadero poder. Karina no destacó por actuar más fuerte que las demás. Destacó porque parecía casi imposiblemente compuesta. En un género donde la energía suele ser explosiva, ella aportó algo más afilado: precisión. Sus líneas se sentían limpias, sus expresiones controladas. Su aura, lo bastante distante como para resultar fascinante, no daba la impresión de perseguir la atención, parecía hecha para absorberla de forma natural. Y el público lo notó enseguida. A medida que aespa ganaba impulso, Karina dejó de ser simplemente una integrante de un grupo nuevo. Estaba convirtiéndose en una de las imágenes definitorias de una nueva generación del K-pop. Los fans se sentían atraídos por su belleza, sí, pero la razón por la que seguían interesados iba mucho más allá. Hizo que la perfección se viera cinematográfica, hizo que lo pulido se sintiera misterioso, convirtió el impacto visual en identidad. Para entonces ya no era solo una trainee que había sobrevivido al sistema, se estaba convirtiendo en la clase de idol a la que la gente no podía dejar de observar, y la siguiente fase de su ascenso demostraría que la belleza nunca fue la única razón. Luego llegó la etapa en la que Karina dejó de ser vista solo como una idol hermosa y empezó a sentirse como el símbolo de toda una generación. Para ese momento, los visuales ya eran innegables. La gente había visto el rostro, las proporciones, el styling y esa presencia casi irreal ante la cámara que la hacía parecer salida de algo más diseñado que humano. Pero lo que cambió la conversación fue que Karina no siguió siendo interesante solo por razones visuales. Cuanto más la observaban, más claro se volvía que su verdadero poder no estaba únicamente en cómo se veía. Estaba en cómo sostenía la atención. Y eso es algo muy distinto, porque en el K-pop hay muchas idols que salen bellísimas en cámara. Son muchas menos las que saben controlar la energía de una actuación con tanta precisión que incluso la quietud empieza a sentirse magnética.
Karina se convirtió en una de esas figuras. Entendió cómo usar la precisión como impacto. Un giro de cabeza, una línea afilada en la coreografía, una expresión perfectamente medida, hizo que el propio control se viera dramático. No necesitaba exagerar constantemente para dominar un escenario. Sabía crear intensidad sin perder elegancia. Eso la hizo destacar todavía más. A medida que la identidad de aespa se fortalecía, también lo hacía el lugar de Karina dentro del grupo. Ya no era solo una integrante destacada en un grupo popular, estaba convirtiéndose en una de las imágenes centrales que la gente asociaba con el K-pop de cuarta generación. Su presencia empezó a representar algo más que un simple rol dentro de un grupo. Empezó a representar cierto estándar, pulido, futurista, glamuroso y lo bastante distante como para sentirse casi inalcanzable. Esa imagen era poderosa, pero lo que la hizo perdurar fue que Karina nunca se sintió vacía dentro de ella. A pesar de toda la perfección que la gente proyectaba sobre su figura, seguía habiendo algo humano en su manera de actuar. Una suavidad que aparecía en momentos breves, un destello de calidez detrás de la precisión. La sensación de que, debajo de la imagen impecable, había alguien cargando con la presión de ser observada de cerca, muy a menudo y desde muy temprano. Esa tensión entre perfección y humanidad la volvió aún más fascinante. No se sentía como un visual frío sin profundidad. Se sentía como alguien que se sostiene a sí misma con muchísimo cuidado. Y el público reacciona con fuerza a ese tipo de tensión. Porque cuando la gente percibe que una ídol es más que la imagen que representó al principio, el vínculo se profundiza. Karina se convirtió en ese tipo de figura. Los fans no admiraban solo su belleza. Empezaron a interesarse por su energía, su disciplina y la forma en que cada movimiento suyo parecía deliberado. Comenzó a sentirse menos como una persona que caía bien de manera casual y más como alguien a quien no se podía dejar de analizar. Ahí es cuando empieza la influencia. Y para entonces, Karina ya había entrado claramente en ese espacio. Ya no solo estaba siendo observada, estaba moldeando la forma en que la gente imaginaba la perfección moderna de una ídol. Pero con ese nivel de estatus llega otra clase de presión. Porque una vez que el mundo decide que pareces casi irreal, el desafío más difícil pasa a ser demostrar que lo que te vuelve poderosa no puede reducirse únicamente a la apariencia. Ahora Karina se encuentra en un lugar que, visto desde fuera, parece casi intocable. Ya no es solo una trainee que sobrevivió al sistema de SM, ya no es únicamente el rostro impactante que hacía que la gente dejara de deslizar la pantalla, ni tampoco solo una integrante de aespa que destacó desde muy temprano. Ya superó esas primeras impresiones. Lo que queda ahora es algo más poderoso y mucho más difícil de construir. Se ha convertido en una imagen, un estándar y un símbolo que la gente reconoce al instante. Y ese tipo de estatus no es simple, porque una vez que una idol se vuelve tan icónica a nivel visual, el público deja de reaccionar solo a la música o a las actuaciones. Empieza a reaccionar a la idea de ella, proyectan cosas sobre su figura. La convierten en una vibra, en una fantasía, en una referencia, e incluso a veces en una controversia solo porque parece demasiado pulida, demasiado observada y demasiado imaginada como para seguir siendo únicamente humana en la mirada pública. Ese es uno de los costos extraños de convertirse en alguien como Karina. El mundo deja de mirarte de forma normal, y quizá justamente por eso resulta tan fascinante. El poder de Karina nunca ha sido solo que sea hermosa. El K-pop está lleno de gente hermosa. Lo que la hace distinta es que convirtió la belleza en algo estructurado, controlado y casi cinematográfico. No simplemente parece pulida, parece intencional. La manera en que se mueve, la manera en que sostiene una cámara, la manera en que actúa incluso en la quietud. Todo eso crea la impresión de que entiende la imagen no como decoración, sino como lenguaje. Por eso se volvió inolvidable. Porque cuando una idol logra convertir el impacto visual en identidad, la carrera se profundiza. Ya no se la admira solo por verse bien dentro de un concepto, pasa a formar parte de cómo la gente imagina a toda una generación.
Karina llegó a ese punto porque no se apoyó únicamente en la perfección de primera impresión. Construyó sobre ella con presencia escénica, disciplina y la rara capacidad de hacer que la contención se sienta más fuerte que el exceso. Y eso importa más de lo que la gente cree. Muchas idols generan atención con rapidez. Muchísimas menos consiguen provocar una reacción emocional duradera solo desde la distancia. Karina sí. Puede sentirse fría y elegante en un segundo y sorprendentemente humana al siguiente. Esa tensión mantiene al público interesado. Si fuera solo perfecta, la imagen podría volverse plana, pero nunca ocurre, porque la gente sigue captando destellos de suavidad detrás de la precisión, calidez detrás del pulido y presión detrás de la perfección. Y la presión es una parte enorme de su historia. Porque una vez que alguien se vuelve tan visible, las expectativas se multiplican. Cada actuación se juzga con más detalle, cada expresión se analiza, cada aparición pasa a formar parte de una narrativa pública más grande. Cuanto más alto se eleva la imagen, menos espacio tiene la persona que está debajo para ser ordinaria. Karina ha tenido que vivir dentro de esa realidad mientras sigue actuando, sigue evolucionando y sigue cargando el peso enorme que implica ser uno de los rostros definitorios de una generación. Y eso no es poca cosa. Pero quizá por eso su futuro se siente tan fuerte. Todavía no da la sensación de ser una figura terminada. Se siente como alguien cuya imagen quizá ya es icónica, pero cuya identidad más profunda aún sigue desplegándose. Todavía hay espacio para crecer, para ganar más peso artístico, para ofrecer actuaciones todavía más sólidas y para construir un legado que vaya más allá de ser simplemente uno de los visuales más comentados del K-pop. En muchos sentidos, esa puede ser la parte más interesante de la historia de Karina, la sensación de que el mundo ya la ha estado mirando con intensidad, pero quizá todavía no comprende del todo lo que puede llegar a ser. Hay idols que son recordadas porque eran hermosas, y hay otras que son recordadas porque cambiaban la temperatura de una habitación en el momento en que entraban. Karina se siente de la segunda clase. Convirtió la perfección en presencia, la contención en poder y la imagen en algo que la gente no podía dejar de mirar. Demostró que ser visualmente inolvidable era apenas el comienzo. Lo que la volvió más importante fue que, debajo de todo el pulido, había control, tensión y una clase de magnetismo que no podía reducirse solo a la apariencia. Por eso Karina permanece en la mente de la gente, no solo porque parece irreal, sino porque logró que esa irrealidad se sintiera viva.